Ok, muy buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. De verdad que es un gusto poder dirigirme, como siempre se los digo a ustedes, a través de este medio. Pero hoy es un día muy especial. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día verdaderamente pues extraordinario. ¿Por qué digo extraordinario? ¿Por qué digo maravilloso? Porque hoy se conoce en todo el mundo, en toda la nación entera y en todos los países, se conoce este día como el Domingo de Resurrección, donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos precisamente que Cristo se levantó de entre los muertos. Aunque existen afirmaciones que dicen que Cristo no resucitó, simplemente el hecho de que exista una fecha mundial donde recordemos la resurrección de Cristo es la evidencia más grande y más pura de que Cristo resucitó. Hay cantidad de gente que lo festeja, cantidad de gente que lo celebra. Yo sé que ahorita muchos a lo mejor lo toman como una etapa, como una época de vacaciones. Qué bueno, pero la realidad no es para eso. La realidad es para celebrar a Cristo, para celebrar a que vive, para celebrar al que resucitó. Para eso es. Así que en esta hora vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida, porque después de haberle exaltado, después de haberle alabado, vamos a orar y vamos a recibir la enseñanza de su palabra, porque hoy todo el día vamos a estar hablando de resurrección. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo, del poder de su resurrección, lo poderosa que es su resurrección. Es por eso que el apóstol Pablo decía que es necesario que nosotros conozcamos a Jesús en el poder de su resurrección. Entonces vamos a hablar de resurrección, hermanos, y oremos a Dios para que Dios hable a nuestra vida. Padre, en este momento, Señor, estamos alegres, estamos gozosos, estamos contentos, porque hoy, Padre, nosotros estamos celebrando, porque hoy nosotros estamos festejando, porque hoy nosotros estamos recordando un acontecimiento glorioso, un hecho sorprendente, y es que tú resucitaste. En el nombre de Jesús te damos la gloria, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tú has resucitado. Bendito seas, glorificado seas y exaltado seas, Padre. Ahora reprenda al diablo, reprende toda del enemigo que impida que aprendamos hoy acerca de la resurrección. En el nombre de Jesús, háblanos y enséñanos tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero que vayamos todos a la Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer, pero antes de leer la Biblia, yo quiero decirte algo bien interesante. La semana pasada yo te hablaba acerca de lo sorprendente que es Jesús. Y es que de verdad Jesús es tan sorprendente, porque la semana pasada, el domingo pasado, en el mundo se festejaba lo que se conoce como Domingo de Ramos. Dentro de la iglesia cristiana nosotros lo conocemos como el día de la entrada triunfal, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén como rey. Aunque Jesús había entrado a Jerusalén muchas veces, ese día fue reconocido como rey, porque en aquellos tiempos únicamente a los reyes se le daba ovación con palmas en las manos y poniendo mantos en el piso para que entrara un rey. Y ese día Jesucristo fue reconocido como rey. Es por eso que yo te hablaba de lo sorprendente de Jesús. Pero hoy quiero hablarte, hermano, de este acontecimiento llamado la resurrección de Cristo. ¿Por qué te quiero hablar de la resurrección de Cristo? Esta es una enseñanza, no una predicación, porque déjame decirte que a pesar del hecho histórico bíblico, existen personas y existen gentes que no creen en la resurrección de Jesús, que han negado la resurrección de Cristo y que dicen que es una falsedad. Te decía la semana pasada que hay personajes de la televisión, comunicadores y cantantes, que dicen que lo que la Biblia dice es mentira, que la Biblia no tiene autoridad. Otros dicen que Dios no existe, y ese tipo de gente con su influencia afecta a personas, y a través de los tiempos han afectado a mucha gente, y por eso es que mucha gente en la actualidad, inclusive doctrinas en la actualidad, enseñan aberrantes cosas como la siguiente. Algunos dicen que Cristo no resucitó, sino que Cristo fue confundido con una persona, un judío muy parecido a él, y que los que lo vieron dijeron: no, mira, ahí va y resucitó. Y no, es que estaban confundidos, era una persona que se parece a Jesús. Es lo que dicen unos. Otros afirman
que los que dicen haber visto a Jesús resucitado era gente que estaba drogada y que lo que vieron fueron visiones. Por favor, se atreven a decir esas aberraciones que no tienen fundamento. Otros dicen que lo que vieron fue un fantasma. Los discípulos, cuando vieron a Jesús resucitar, que los visitó, muchos dicen no, era un fantasma. Ya desde aquellos tiempos hablaban de fantasmas y dicen que Jesucristo era un fantasma. Otros hermanos dicen que la tumba de Jesús estaba vacía. ¿Por qué? No porque estuviera vacía, sino porque las mujeres que fueron a la tumba se equivocaron de tumba y fueron a otra muy parecida, porque con el dolor que tenían de que había muerto Cristo, se fueron a otra tumba, no recordaron dónde estaba la original y se fueron a otra tumba y la vieron vacía y dijeron no, sí resucitó. Es lo que algunos dicen, es lo que algunos afirman. Y otros, como las doctrinas falsas, dicen que el cuerpo de Jesús fue movido por sus seguidores, o sea que fue robado por sus seguidores y que se lo llevaron. Pues hoy, hermanos, vamos a descubrir la verdad de estas afirmaciones, las vamos a refutar en el nombre de Jesús. Vamos a refutar esas afirmaciones y vamos a ver a través de la historia y de la lógica que Cristo resucitó, que Él vive y reina para siempre. Amén. Vamos a abrir la Biblia, primera carta a los Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios, vamos a leer algunos pasajes, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 25. ¿Por qué vamos a leer esto? Bueno, es que aquí el apóstol Pablo en este pasaje de la Biblia está exponiendo el tema de la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo al mismo tiempo. Al parecer el apóstol Pablo lo hacía también por el hecho que lo vamos a hacer hoy, refutar lo que actualmente muchos creen y enseñan de que Cristo no resucitó. Pero ya te dije, la realidad es que sí resucitó, tanto que hay un día especial a nivel mundial, el domingo de resurrección. Y todavía se atreven a decir algunas falsas doctrinas, que el día del Señor es el sábado. No, domingo de resurrección, porque resucitó en domingo y eso lo vamos a ver también. Pero mira, quiero que veamos esto que dice la Biblia, porque el apóstol Pablo junta los temas de resurrección de muertos y resurrección de Cristo, porque él ya sabía que iba a haber gente que se iba a atrever a decir y afirmar cosas totalmente erróneas y falsas, aberraciones. Vamos a leer, dice la Biblia en Corintios, primera carta, capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, está diciendo el apóstol, estoy declarando el evangelio que les predico, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Ahora dice, y si no creéis, pues es vano, pero si creéis en esto, son salvos. Y empieza a hablar, vean lo que dice el apóstol: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha, ¿qué es lo que recibió el apóstol y que debe ser una gloria para todos nosotros? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Cristo murió, y si murió es porque de verdad murió, pero también resucitó. Pero vamos a seguir leyendo, y lo hizo por nuestros pecados. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Paz su mecha, de los cuales muchos viven. Está diciendo el apóstol Pablo, en aquel tiempo dice, de esos 500 muchos están vivos ahora, pero algunos ya murieron. O sea, dice, otros duermen. Pero vamos a seguir leyendo, dice el 7: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos,
así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fíjate, esto es importantísimo. ¿Cómo dicen algunos que entre vosotros, cómo dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Ya desde ahí el apóstol Pablo sabía, desde ahí ya se escuchaba que había gente que decía que Cristo no había resucitado, como en estos tiempos. Esa gente que dice que la Biblia es mentira, esa gente que dice que la Biblia no tiene autoridad, esa gente que dice que Dios no existe, esa gente también dice que Cristo no existió y que no resucitó. Ahora otros dicen que sí existió, pero que nunca resucitó. Pero vamos a refutar todo eso, pero vamos a seguir leyendo. Ya el apóstol Pablo se estaba enfrentando a esa gente y dice el 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y vamos a dejarle hasta ahí. Ahorita vamos a leer los demás versículos, ahorita los leemos. Pero sí quiero que sepas y comprendas, hermano, que ya desde aquellos tiempos se hablaba de que Cristo no había resucitado. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar de que Cristo realmente resucitó. Sí resucitó Cristo, hermanos. Y déjame decirte que aquí, en esta parte de la Biblia, en esto que vamos a leer, el apóstol presenta un cuadro lúgubre, un cuadro terrible, un cuadro horrible y feo. Lo presenta al poner sobre la mesa cuáles son las implicaciones o cuáles son las causas o lo que sucede si Cristo no resucitó. Aunque resucitó en realidad, pero el apóstol te presenta las implicaciones si es que la resurrección de Cristo no fue real. Y las vamos a ver. Quiero que las veas y quiero que las conozcas. En primer lugar, lo que el apóstol está presentando aquí, y el apóstol dice: si Cristo no resucitó, las predicaciones que han venido desde aquellos tiempos de los apóstoles, de los que escribieron los evangelios, y de aquellos hombres de Dios, y de aquellos hombres que nos han presidido, y de aquellos hombres que actualmente están predicando como un servidor, esas predicaciones y nuestra fe es vana. O sea, que no tiene sentido, que no tiene ningún valor. Si Cristo resucitó, todo aquello que hicieron aquellos hombres de Dios en el pasado y aquello que estamos haciendo ahorita algunos todavía, no tiene sentido y no tiene valor. Es en serio. Entonces nada más estamos perdiendo el tiempo, nada más estamos gastando energía y gastando saliva, nada más estamos hablando por hablar, y nuestra fe no sirve, nuestra fe no vale nada si Cristo no hubiese resucitado. Y aquí lo está presentando el apóstol Pablo. Ve, en el versículo que nos quedamos, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Ahí está el apóstol presentando esta situación, esta implicación tan horrible. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, nuestra fe no tiene valor, no sirve de nada. Porque él está hablando con la gente que dice: es que hay unos que dicen que Cristo no resucitó, entonces si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido, y las predicaciones que se han dado tampoco. No tiene ningún caso esto. También lo que el apóstol está presentando en este lúgubre cuadro es decir que si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos testigos de un hecho falso. ¿Te acuerdas que un día Jesucristo dijo: ustedes van a ser mis testigos y van a recibir poder y va a venir el Espíritu Santo? Entonces esto significa que tampoco hay Espíritu Santo, que todo esto es falso. Si Cristo no hubiese resucitado, y aquí lo está diciendo el apóstol en el verso 15, ve lo que dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Nosotros hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto simplemente es, hermanos, una afirmación que está presentando el apóstol. Dice el apóstol que si Cristo no hubiese resucitado, somos nosotros testigos de una falsedad. O sea, ¿qué andamos nosotros hablando de que Cristo resucitó? ¿Qué andamos cantando de que Cristo resucitó si no es verdad? Ese es el cuadro lúgubre que presenta el apóstol. Y lo peor del caso, lo peor de esto, hermanos,
de verdad que, híjole, lo peor de esto es que el apóstol dice: y si Cristo no resucitó, eso significa que seguimos condenados en pecados, que todavía los pecados están en nosotros, que todavía seguimos en pecado, que nuestros pecados no han sido perdonados. Y al principio de este capítulo el apóstol dice: Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para que ya no los tuviéramos. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces significa que nuestros pecados están encima de nosotros. Escucha, versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¡Qué barbaridad! ¿Qué situación tan horrible está presentando el apóstol Pablo a la iglesia? Le está diciendo a la iglesia: miren, esto pasa si es que Cristo no resucitó. Ustedes que no creen en la resurrección de los muertos y no creen en la resurrección de Cristo, entonces todo esto es lo que vivimos y es lo que tenemos todavía. Y también les dice: inclusive aquellos que ya murieron en Cristo, que murieron creyendo en Jesús, murieron sin ninguna esperanza. Porque, hermanos, ahorita en este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente ha muerto en este tiempo de pandemia, hermanos? ¿Cuánta? Yo recuerdo un video que me enseñó uno de mis hijos, donde un pastor llega a la iglesia y se pone a caminar entre las bancas, y entre las bancas están las fotografías de aquellos hermanos que a consecuencia de esta pandemia murieron. Porque muchos cristianos han muerto, pastores perdieron la vida, y gente que murió creyendo en Cristo, que murió con la esperanza de que Cristo resucitó y que ellos un día serán levantados. Murieron con esa esperanza. Dijeron: sí, yo muero, pero prontamente vendrá la resurrección y seré levantado y seré llevado al cielo. Murieron con esa esperanza. Y así muchos. Y el apóstol está diciendo que entonces, si Cristo no resucitó, esa esperanza no tiene sentido. Versículo 18 lo dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no tienen esperanza, dice. No hay esperanza para ellos. Y todavía también en este cuadro tan feo, tan horrible, el apóstol Pablo está diciendo que entonces somos nosotros dignos de ser llamados unos miserables, que somos unos desdichados, porque Cristo no resucitó. Ve, lo dice el verso 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nada más nos la pasamos esperando en aquel que resucitó, pero como no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. O sea, somos los más dignos de ser llamados miserables de todos los hombres. ¿Quiénes? Nosotros, los que creemos que Cristo pues resucitó, pero como dicen que no resucitó, somos unos miserables. Es el cuadro lúgubre que presenta el apóstol ante tales situaciones, ante tales afirmaciones de que Cristo no resucitó. Pero déjame decirte, hermano, ¿tú crees que Cristo resucitó? ¿Cuánto? A ver, digan amén los que creen que Cristo resucitó, porque Cristo sí resucitó y es una verdad. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Él vive hoy. Amén. A ver, quiero que digan: Él vive hoy. Digan: Cristo vive hoy. Porque Cristo vive. Cristo vive, amados hermanos. Cristo vive, amadas hermanas. Y en este momento yo te voy a presentar evidencias bíblicas y lógicas que demuestran que Cristo resucitó y derriban estas afirmaciones de los que dicen que Cristo no resucitó. Hoy es domingo de resurrección y creemos que Él resucitó, y por eso estamos hablando de resurrección. Así que vamos a hablar de estas evidencias. La primera evidencia que te traigo yo en esta mañana es la siguiente: que Jesús verdaderamente murió. Esa es la primera evidencia. Cristo verdaderamente murió. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Porque tenemos en los evangelios el testimonio de que el cuerpo de Jesús fue reclamado. ¿Por quién? Por un hombre que se conocía como un discípulo secreto de Jesús, un hombre llamado José de Arimatea.
Pero ¿quién es José de Arimatea, mis amados, mis amadas? ¿Quién es José de Arimatea? Déjame decirte que José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús por una causa. No se lo quisieron entregar a ninguno de sus discípulos, ni siquiera a su madre se lo entregaron, ni siquiera a sus hermanos y hermanas se lo entregaron. No querían entregarlo, pero hubo un hombre que reclamó el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Y sabes por qué se lo entregaron a él? ¿Por qué se lo entregaron a José de Arimatea? Porque José de Arimatea era miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín en aquellos tiempos es lo que conocemos en este tiempo como el ministerio público. Y tú sabes que cuando el ministerio público actúa en el caso de muerte de alguien, ellos mandan a sus peritos y a sus médicos para confirmar la muerte y las causas de la muerte de una persona. Pues el Sanedrín hacía lo mismo. El Sanedrín tenía que verificar eso. Y José de Arimatea era miembro del Sanedrín, y como él tenía esa autoridad jurídica, como él tenía esa autoridad magisterial judía, y que un tiempo esa autoridad estuvo en contra del cristianismo, pero de repente tuvo estos discípulos secretos como José de Arimatea. José de Arimatea, por la legalidad que él tenía, por el puesto que él tenía en el Sanedrín, él se presentó ante Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y como Poncio Pilato sabía que José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, o sea, un miembro del ministerio público, le dijo: ok, verifica bien las cosas. Y José de Arimatea dijo: claro que sí, pues para eso estoy. Bajaron el cuerpo de Jesús y ellos certificaron y dieron legalidad de que Cristo de verdad había muerto. Nada más que muchos no conocen la historia, muchos no conocen esto, de que José de Arimatea pertenecía al Sanedrín, y muchos no saben ni qué es el Sanedrín. Ya te lo dije a ti, ya lo conoces. Esa es la primera evidencia de que Cristo murió, de que fue certificado legalmente por el Sanedrín, el ministerio público de aquellos tiempos. Ellos certificaron que Cristo de verdad había muerto. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Ahora, déjame decirte que hay ciertas teorías que intentan refutar la evidencia de que la tumba está vacía. Y quiero considerar algunas de esas evidencias para refutarlas en este momento. Vamos a refutar alguna de esas evidencias, así que pongan mucha atención, hermanos, pongan mucha atención de verdad. ¿Cuál es la primera evidencia? Porque ellos dicen que Cristo jamás resucitó. Dicen que la tumba está vacía porque se equivocaron de tumba. Dicen que la tumba está vacía porque los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Vamos a refutar esas afirmaciones. Jesucristo fue pedido por un miembro del Sanedrín, quien certificó su muerte, y ese mismo miembro del Sanedrín lo sepultó en una tumba, lo llevó a una tumba. Y vamos a ver varias causas de eso para refutar a aquellos que creen que Cristo no resucitó. Ok, la primer causa que dicen muchos, y que aquí el apóstol Pablo también lo afirma, y que dice que muchos no creen que Cristo resucita, es que la Biblia, o que muchos, perdón, no la Biblia, sino que muchos dicen que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos, que sus discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Pero déjame decirte esto, mira, para refutar esta parte, yo quiero decirte lo siguiente. Los escribas y los fariseos, que fueron aquellos que siempre estuvieron en contra de Jesús, y que fueron los que pidieron que se crucificara a Jesús, y que ellos fueron testigos también de que Jesús murió, pues esos mismos pidieron que hubiese una guardia en la tumba de Jesús, una guardia romana. Ellos le fueron a exigir a Poncio Pilato, con la autoridad de César, de poner guardia en la tumba de Jesús, porque ellos decían: es que como Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, y esto no es verdad, queremos que pongas una guardia, porque no queremos que vayan sus discípulos y se roben el cuerpo, y después, ya robado el cuerpo, digan: resucitó. Necesitamos que pongas una guardia. Y efectivamente, mis amados y mis amadas, efectivamente se autorizó poner una guarda, se autorizó poner un equipo de soldados, de militares romanos en la tumba de Jesús. Pero no nada más eso,
sino también, déjame decirte que ocurrió lo siguiente: la tumba de Jesús fue sellada con el sello del anillo del gobernador más grande de la historia romana, del César. Fue puesto un sello ahí, y ese sello, hermano, representaba que nadie podía violarlo ni romperlo, y si alguien se atrevía a violar y a romper ese sello, se consideraba como un reo de muerte. O sea, que en qué problemas iban a meter los discípulos de Jesús si eran considerados reos de muerte. Era un gran problema, era una situación horrible, o sea, era una situación verdaderamente arriesgada para ellos. Yo quiero que te pongas a pensar cómo se iban a arriesgar los discípulos, cómo se iban a arriesgar los seguidores de Jesús a ser reos de muerte, a ser prisioneros de muerte simplemente por un cadáver. O sea, váyanse a la lógica. Además, ellos estaban amedrentados, estaban espantados, estaban totalmente mal. ¿Cómo iban ellos a presentarse ahí? Ahora, déjame decirte que normalmente una guarda romana es de 500 hombres, pero Poncio Pilato y toda la gente romana, los gobernantes romanos, no veían necesario poner una guarda en la tumba de Jesús, aunque sí mandaron un equipo de soldados que tenían que estarse relevando. Por ejemplo, de un horario a cierto horario había 4 soldados. Después de que se terminó ese horario, eran relevados por otros 4, y así sucesivamente. Mandaron a 4 militares. Ahora, yo quiero decirte que los soldados romanos son de lo más preparados. Son hombres de guerra, hombres entrenados, hombres que eran, caray, capaces. Uno solo el entrenamiento de un soldado romano era para que ellos, uno solo de ellos pudiera matar a más de 20 hombres, uno solo de ellos. Así era el entrenamiento de los soldados romanos. Por eso pusieron a 4. Ahora déjame decirte, quiero decirte esto: los discípulos eran 11. ¿Quién se iba a enfrentar? ¿O a poco crees que los 11 tenían oportunidad contra 4 soldados entrenados para matar, entrenados para la guerra, contra 11 pescadores? 11 hombres que nada más caminaron con Cristo y aprendieron. ¿Tú crees que ellos iban a arriesgar a enfrentarse contra? O sea, váyanse a la lógica, hermanos. Era difícil que ellos se enfrentaran a los soldados. Ahora, si alguna persona se atrevía a matar a un soldado, también se convertía en prisionero de muerte. No sé cuántos han visto la película de Ben-Hur. Cuando Ben-Hur, supuestamente por un accidente, que estando en el techo de su casa, si tienes la oportunidad, mira, es una película muy hermosa. Narra la historia de Ben-Hur, que iban pasando un séquito romano e iba un gobernador romano ahí, y Ben-Hur con su familia estaban observando, porque ellos eran amigos de un romano, eran amigos de un soldado romano, y estaban viendo caminar al séquito romano. Entonces, por un accidente de unas tejas que, caray, pues se movieron, cayeron y ocasionaron un accidente, y eso ya lo tomaron contra atentado de un soldado romano. ¿Y sabes qué ocasionó en la película eso? Pues es que eso es una verdad. El atentar contra un soldado romano te hacía prisionero de muerte. Toda la familia fue prisionera. Inclusive Ben-Hur fue mandado a las galeras, a morir en las galeras. ¿Qué son las galeras? Son aquellos hombres que van remando en los grandes barcos de aquellos tiempos, en los barcos romanos, e iban remando y remando para las batallas. Eran hombres que tenían que morir en batalla. Cuando los romanos se enfrentaban a los enemigos, estaban los prisioneros ahí en las galeras, eso, estaban remando, y cuando eran embestidos por otro barco, morían cantidad, y luego estaban encadenados, no podían escapar, tenían destinado la muerte. Y eso nada más es por atentar contra un soldado. Imagínate si ellos hubieran ido a matar a los soldados para robarse el cuerpo de Jesús, se hubieran metido en un problema muy grande, en un problema horrible se hubieran metido. Y luego todavía tenían que violar el sello de César, lo cual también era un problema todavía peor. Y aparte de que eran mandados a las galeras, pudieron haber sido mandados al Coliseo romano, donde eran despedazados por gladiadores o por leones. Era un juicio terrible, era una, de verdad, muerte espantosa para aquellos que eran considerados prisioneros de muerte.
Por esta causa, váyanse a la lógica, hermanos. ¿Cómo creen que los discípulos se van a ir a robar el cuerpo de Jesús? ¿Cómo creen? De verdad, es impresionante que estas cosas pasen. Ellos no tenían razones para robar el cuerpo de Jesús. No tenían razones, de verdad. Hay ciertas teorías que intentan refutar la evidencia de la tumba vacía, pero de verdad no pueden, porque hay que irnos a las evidencias. Otra cosa que también quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Algunos dicen que si no fueron los discípulos, fueron los mismos enemigos de Jesús, o sea, los escribas y los fariseos, los que se robaron el cuerpo de Jesús. Ahora, esto es totalmente nefasto, esto no puede ser cierto. ¿Por qué no puede ser cierto? Porque ellos mismos fueron los que solicitaron la guarda romana y caerían en el mismo pecado, caerían en el mismo riesgo, caerían en la misma problemática. Reventar el sello de César y convertirse en prisioneros de guerra por alguien que era su enemigo, no puede ser. Eso no puede ser posible, hermanos. No puede ser posible, hermanas, que ellos también fueran a matar soldados romanos para caer en el mismo problema, cuando ellos mismos solicitaron la guarda. Si en ese caso hubiera sido, no hubieran solicitado nada hubieran solicitado, sino simplemente hubieran hecho lo que tuvieron que haber hecho. Y si ellos en verdad se hubieran robado el cuerpo de Cristo, ¿sabes también qué hubieran hecho? Simplemente para callarle la boca a los que creemos que Cristo resucitó, hubieran ellos presentado el cuerpo de Jesús. Hubieran dicho: vean, aquí está su Jesús, este es su Jesús, este es su Jesús. Nosotros lo tenemos escondido para demostrarles que nunca resucitó. Eso es una evidencia, hermanos, de que Cristo sí resucitó, porque jamás pudieron presentar el cuerpo de Jesús, jamás. Y era imposible penetrar a la tumba para robar el cuerpo, por la guarda y por el sello, por la problemática que implicaba todo esto. De verdad, por eso es que yo creo que Jesús resucitó, porque Él resucitó y se levantó de los muertos, y toda evidencia que hay en su contra la estamos refutando en este momento. Otra evidencia más: muchos dicen que Cristo, fíjate lo que dicen, muchos dicen que Cristo no murió, sino que se desmayó. O sea, que entró en un estado de catalepsia, y ya estando Él en la tumba, Él despertó, y lo conocen como el más grande escapista de los tiempos. O sea, de verdad que digo, que esa gente, ¿cómo se atreve a decir estas tonterías? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que eso puede pasar? Eso no puede ser posible, iglesia. Eso no puede ser posible, hermanos, hermanas. ¿Cómo creen? De verdad. En el capítulo, fíjate, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, se narra que los que llegaron a la tumba de Jesús la encontraron totalmente vacía y pudieron observar los lienzos con los cuales Jesucristo fue envuelto. O sea, vieron los lienzos ahí. ¿Dónde los vieron? Sobre el lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. Y voy a tocar algo referente a eso, pero en esta narrativa evangélica de la resurrección de Cristo, Juan y Pedro vieron los lienzos en la tumba, y más adelante el sudario con el cual había sido enrollada su cabeza. Y en este pasaje hay dos cosas a considerar. Mira, llegan y ven la tumba de Jesús y se dan cuenta que están los lienzos con los que envolvieron a Jesús tan acomodaditos. Hay que considerar dos cosas, y vamos a ver estas cosas que hay que considerar. Hay que considerar lo siguiente. Mira, estos detalles hay que considerarlos. Si Jesús nada más estaba desmayado y se despertó y escapó, número uno, Él se tuvo que desenrollar primero. Yo te dije al principio que una evidencia de que Él murió fue que los que confirmaron fue José de Arimatea, miembro del Sanedrín, un legalista, un hombre de ley. Y al confirmar que Jesús estaba muerto, aunque se oiga fea la palabra, pero al confirmar eso, ellos hicieron lo que la tradición los obliga: enrollar el cuerpo en lienzos. Lo enrollaron, así como a las momias, así también, la verdad, fue enrollado, apretado perfectamente. Eso era una costumbre.
Ahora, si Jesús estaba desmayado, al despertarse era difícil que él solito. Por eso es que muchos dicen, no, es que era un escapista por excelencia. Ay, Dios, de veras que cuando escucho esas teorías digo, que Dios tenga misericordia, de verdad. ¿Por qué no era posible eso? Porque, hermanos, el cuerpo de Jesús había sido golpeado brutalmente. Recibió la peor de las golpizas, recibió los peores castigos, esos castigos que eran para mí. Yo era el que merecía esos golpes, yo era el que merecía todo eso. Jesús lo recibió. La Biblia dice que su cuerpo estaba destrozado, ya no había parecer ni hermosura en él. Su cuerpo destrozado, ¿de dónde va a sacar fuerzas para, si se desmayó, de dónde va a sacar fuerzas para desenvolverse? ¿De dónde? Porque si Jesús fue quien a sí mismo se escapó, nos debe de dejar impresionados entonces esas super habilidades que tendría. Tal vez Jesús era el Superman de aquellos tiempos, aunque sí fue un hombre extraordinario, pero era un hombre como tú y como yo, que si lo pellizcaban le dolía. Ahora imagínate, recibió 39 latigazos que le arrancaban cachos de carne. La gente se burlaba de él y le arrancaba las barbas, le daban puñetazos y todavía iba cargando una cruz que estaba pesadísima. ¿De dónde iba a sacar fuerzas? Es que tuvo 3 días para reponerse. ¿Cómo creen? Si yo ahora que me enfermé, fue un mes entero que estuve ahí, y eso que no estaba lastimado, simplemente estaba con los padecimientos de este virus horrible. ¿Cómo creen que con 3 días? Hombre, caray. Tristemente esta gente no entiende. Ahora déjame decirte también que el sudario de Jesús era un manto con el que se enrollaba su cabeza. Su cabeza. Pero aparte de eso, quiero decirte lo siguiente. Si Jesús de verdad fue quien escapó por sí mismo, ¿de dónde sacó la fuerza para desenvolverse y después para mover la piedra? ¿Dónde él estaba? Qué teoría tan horrible eso de que Jesús era un escapista. Y todavía de mover la piedra, el mismo Jesús tuvo que haber vencido a los soldados. Dios eterno, de verdad que váyanse a la lógica, iglesia, váyanse a la lógica, hermanos, váyanse a la lógica. Déjame decirte que el Evangelio de Juan narra que fueron llevadas 100 libras de ungüento para embalsamar el cuerpo de Jesús. 100 libras de ungüento, hermanos. Ahora quiero que consideres esto, fíjate. Se dice que el ungüento que se ocupaba en aquellos tiempos estaba preparado a base de resinas que se endurecían al contacto con el aire. ¿Qué significa esto? Que cuando sacaban de aquellos recipientes las resinas y se empezaron a untar en el cuerpo de Jesús, esa resina se endurecía inmediatamente. Y aparte, hermanos, esa resina en lugares cerrados emanaba vapores tóxicos a grandes cantidades, que si por la golpiza que recibió Jesús no murió, tenía que haber muerto a base de los gases que despedía esas toxinas o ese bálsamo, ese ungüento con el que Jesús fue embalsamado. O sea que Jesús murió de verdad y él no estaba desmayado. Él de verdad. Ahora, los grandes escapistas de estos tiempos, los más grandes escapistas, hermano, han demostrado que pues son escapistas, se dejan ahí todo botado, todo regado. Cuando encontraron los lienzos de Jesús estaban acomodados. Cuando encontraron el sudario de Jesús seguía enrollado tal y como fue enrollada su cabeza. O sea que fue un hecho impresionante, un acto histórico sorprendente, la resurrección de Cristo. Lógicamente Cristo, hermanos, sí demostró su resurrección. Lógicamente Cristo resucitó y lógicamente es mentira todo aquello que dice que Cristo no resucitó. Si Jesús no murió por causa de la golpiza, murió por los gases de las toxinas que emanaba el ungüento con el cual él fue embalsamado. Y como te dije, Juan es el que precisa en su evangelio que el sudario de la cabeza estaba enrollado cuando fueron a ver la tumba. Hermanos, ayúdame por favor.
Hermanos, hermanas, Cristo resucitó de verdad. Las evidencias y la lógica muestran que Cristo resucitó. Y si hay gente que no cree, es porque es gente que está cegada por el diablo, está cegada por el enemigo. Cristo resucitó, Él está vivo, Él vive y reina para siempre. Nuestro Cristo resucitó, hermanos. Nuestro Cristo resucitó, hermanas. Lo comprueban las leyes del Sanedrín. Lo comprueban, hermanos, las evidencias históricas que te acabo de mostrar. Cristo resucitó. Él vive, Él vive, Él vive. Créelo de verdad. Para concluir, quiero decirte lo siguiente. Cristo siempre estuvo anunciando que Él iba a resucitar. Cristo siempre estuvo diciendo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Siempre lo anunció Jesús, siempre lo anunció. Y ocurrió, resucitó. Tanto es que por eso es que a nivel mundial celebramos la resurrección de Cristo. Por eso es que nos congregamos los domingos. No porque nosotros seamos gente tradicionalista, no, sino porque fue el día del Señor, el día que se levantó, el día que resucitó. Por eso nos reunimos para celebrar a nuestro Dios, porque Él lo dijo y lo cumplió. Pero sabes una cosa, Él cumplió que resucitó, pero también Él dijo que volvería. Aleluya. Él dijo que volvería, y si lo dijo, así como dijo que iba a resucitar y lo cumplió, entonces Cristo viene prontamente y Él va a volver, Él va a regresar y va a reinar eternamente y para siempre. Estamos cada día más cerca del cumplimiento de que nuestro Cristo regrese, porque nuestra redención está asegurada juntamente con Él. Nuestra vida está asegurada juntamente con Él, iglesia. Ya te demostré, tenemos las evidencias históricas y lógicas para proclamar sin ningún temor y sin ningún miedo que Cristo resucitó y que Cristo volverá, que fue levantado de entre los muertos como una primicia y que volverá y va a venir a gobernar. Ese mismo Jesús que los discípulos vieron resucitar y que lo vieron ascender, es el que esperamos nosotros que regrese a Dios y a la gloria. Inminentemente regresará, hermanos, y después nos llevará a todos a una patria celestial, a un cielo glorioso donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde toda lágrima será enjugada, dice la Escritura, donde mora la justicia. Así que, iglesia amada, iglesia del Señor que me estás escuchando, en la eternidad se va a escuchar un cántico de victoria. Ya en el cielo vamos a escuchar un cántico de victoria y vamos a estar ahí entonando ese cántico de victoria. Cantaremos de lo excelso que es nuestro Dios y de la certeza de que sus promesas se cumplieron. Vamos a cantar de su santidad y de su amor. Vamos a cantar de la victoria del Cordero sobre Satanás y la muerte, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Si esto no te goza, hermano, yo no sé qué te puede alegrar, pero una cosa es verdad: Cristo resucitó. Él resucitó, Él resucitó. Amén, a Dios sea la gloria. Y por eso es que hoy nosotros le celebramos, porque Él resucitó. Dice un cántico: allá en Jerusalén la tumba está vacía, porque Él resucitó. Y es verdad, ya viste las evidencias lógicas y bíblicas de que Él resucitó. Así que si alguien dice que eso es mentira, ya tienes el modo de refutarle. Cristo resucitó, comprobado por el ministerio público de aquellos tiempos, el Sanedrín, comprobado por las evidencias de que no fue robado, porque si hubiera sido eso, todos los discípulos hubieran sido muertos inmediatamente por matar a un soldado y por violar un sello del más grande gobernador romano de esos tiempos, el César. Así que, hermanos, no estaba desmayado, porque con la golpiza que recibió no hubiera podido ser el más grande escapista que muchos dicen.
Cristo se levantó con el poder de la resurrección. Y si tú y yo estamos muertos a consecuencia de nuestra maldad y nuestros pecados, es tiempo de que creamos en el poder de la resurrección, ese poder que levantó a Cristo, ese poder que levantó al Señor de los muertos y de la tumba, y que con ese poder le demostró al diablo que él no vale para nada. Es tiempo que nosotros nos levantemos en el poder de la resurrección. Resucita, hermano. Resucitemos, hermanos. Resucitemos. Hoy es domingo de resurrección. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile al Padre: resucítame. Déjame conocerte en el poder de tu resurrección, Señor. Gracias porque me has dado la evidencia de que tú resucitaste y de que tú te levantaste. Gracias. Ahora, Señor, muéstrame tu gloria. Y si yo necesito resucitar, resucítame. Resucítame, resucítame, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero conocerte cada día más en el poder de tu resurrección, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús en esta preciosa hora. Bendito seas para siempre. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos en la tarde con otro mensaje más de resurrección. Que Dios te bendiga.